Hola, soy Dylan Castro y te doy la bienvenida a Conectando Tierra. Esta es la segunda parte de mi conversación con Ignacio Rivas. En el episodio anterior de este podcast comentamos sobre electromovilidad, sobre hidrógeno verde, combustibles sintéticos y de cómo descarbonizar el transporte. Si es que aún no lo has visto, te invito a revisarlo porque tiene datos súper interesantes de cómo descarbonizar y cómo transitamos hacia un transporte más sostenible. Ahora, en esta segunda parte y el tercer capítulo, cambiamos radicalmente de foco. Con Ignacio exploramos cómo liderar equipos y cómo construir equipos altamente eficientes. Porque no solo se trata de tecnología, sino también de las personas que construyen los equipos que generan grandes cambios. Así que sin más preámbulo, te dejo con el tercer episodio de Conectando Tierra. Espero que lo disfrutes. Y ahí está la clave, que todos sientan que eso funciona por el equipo, porque todos hemos escuchado en el fútbol el mediocampista que se enoja, que siempre tiene que bajar, pero que, no sé, pues el defensa no está marcando bien, ahí no funciona. Por lo tanto, lo importante es mostrar que todos estamos aportando desde nuestra diversidad. El costo que tiene eso, o sea, gente que tapa el error, nunca lo comunica y ese error empieza a crecer y en un momento ya no se puede solucionar. Espera, antes de darle play, perdón por interrumpir, pero YouTube me contó que la mayoría de las personas que ven este podcast no están suscritas. Así que si te gusta mi contenido, dale me gusta y suscríbete para que estés actualizado. Ahora sí, te dejo con el capítulo. Chao. Y ahora, Ignacio, pasando a otro tema más fuera de lo técnico, pensando en que tú has podido estar a cargo de distintos equipos, formarlos a muchos de ellos, quisiera comentarte algunas preguntas relacionadas a esa parte de jefatura y de cómo organizar los equipos para lograr conseguir los objetivos. Y mi primera pregunta es, ¿qué es lo más difícil de liderar un equipo? Principalmente estos equipos que son más grandes a veces. Mira, yo te diría que lo más difícil, al menos en mi experiencia, es que cuando yo empecé a liderar equipos, me preocupaba mucho de conocer a la persona. Qué motivaba a la persona, qué le gustaba, entonces trabajar de manera mucho más individual. Y a medida que van creciendo los equipos, eso se hace muy difícil. Por ejemplo, el equipo que yo lidero hoy día tiene 50 personas. Entonces ya se hace mucho más complicado entender qué le mueve a cada uno, qué le gusta a cada uno, cómo motivarlo. Entonces, en general yo te diría que, sobre todo cuando aumenta la escala, es que tú tienes que cambiar un estilo de liderazgo que no puede ser cercano con todo el mundo y no puedes conocer bien a todo el mundo. Por lo tanto, obviamente tienes que generar ciertas liderazgos intermedios, porque si no se hace imposible liderar. ¿Y qué habilidades crees tú que tiene que tener el jefe o el líder para poder liderar correctamente a ese grupo de personas? Que en este caso 50 es un grupo que uno dice, wow, son muchos. Mira, sobre el liderazgo se ha escrito mucho, así que y yo creo que no hay receta. O sea, uno ve líderes que son poco efusivos y lideran muy bien, líderes que a lo mejor lideran desde la lejanía y lo hacen bien, otros desde la cercanía. Entonces, no sé, uno lo ve en el fútbol con los técnicos. Está como muchos estilos de técnico distintos y hay muchos que son exitosos con distintos estilos. Si yo tuviera que elegir una habilidad, yo creo que es condición necesaria, pero no tengo pruebas, ¿ya? Pero yo te diría que es la comunicación. Entonces tú tienes que comunicar muy bien lo que tú esperas de la persona y también que la persona te pueda comunicar muy bien cuáles son sus motivaciones, qué cosas le enojan, qué cosas no le gustan, qué cosas le gustan. Entonces, cuanto más fluida sea la comunicación, yo creo que más fácil es liderar. Perfecto. Y respecto a la motivación, siempre un equipo motivado tiende a trabajar mejor y buscar un objetivo común. ¿Cuál crees tú que es la receta o qué ocupas tú para mantener motivado un equipo? La arenga constante al final para llevar a cabo los proyectos. Yo, de nuevo, creo que no hay receta. A mí lo que me ha pasado es que cada persona que tengo que motivar lo motivan distintas cosas. Y entonces el desafío está en cómo encontrar lo que a esa persona lo motiva. Yo creo que el denominador común, que alguna gente no lo motiva, pero la gran mayoría, es el propósito. Si tú logras recordarle a la persona constantemente cuál es el propósito, por qué hace las cosas, va a estar motivada, sobre todo si ese propósito se alinea con su forma de creer o ver las cosas o su cosmovisión, por llamarlo así. Y entonces la dificultad es que está que en el día a día la pega se aleja del propósito. Uno está resolviendo problemas, está escribiendo documentos, está peleando, está negociando, y eso está muy lejos muchas veces del propósito final, que es ayudar a una persona, a un beneficiario o incorporar una tecnología, lo que sea. Entonces, te diría que una clave es recordarle siempre a la persona y al equipo cuál es el propósito. Perfecto. Sí, yo creo que es muy
gratificante al final estar pensando con el propósito, con esa idea de qué voy a conseguir con lo que estoy trabajando. Así que buen consejo. Y volviendo pensando en la gente que no puede escuchar y que está empezando a liderar equipos, ¿qué consejos? Ya nos diste varios, pero alguno que tú creas que es importante para alguien que va a comenzar a liderar equipos. ¿En qué tiene que tener cuidado o en qué debería enfatizar para poder liderar de buena forma? Mira, yo te diría 2 consejos. El primero es empezar de a poco. Como muchas veces el estilo que ocupamos en el área y también el que ocupé antes, es que tú a la persona que quieres que en el corto o mediano plazo comience a liderar personas, primero le dices, oye, ¿por qué no lideras una práctica? Después, ¿por qué no lideras una segunda práctica? Entonces le va ayudando poco a poco, porque supervisar personas es complejo y ahí te das cuenta que cada persona funciona distinto y hay que supervisarla de manera distinta. Ese es el primer consejo, como tratar de irse empapando paulatinamente. Y el segundo, que yo creo que no es tan difícil, es agarrar un papel, un lápiz y pensar todos los jefes que uno tuvo y qué me gustaba de ese jefe y qué no me gustaba de ese jefe, y copiar lo que a uno le gustaba y evitar lo que no le gustaba. Bueno, buen consejo. Y bueno, a ti te tocó partir de un equipo no tan grande y llegar a un equipo de 50 personas. ¿Cuál crees tú que es la clave para poder formar el equipo y qué es lo difícil al final? Me imagino lo ideal es generar ese crecimiento de manera orgánica y que al final vayan avanzando todos en conjunto. ¿Qué es lo difícil de formar equipo? En ese caso particular, o sea, cuando los equipos tienen que crecer mucho, si tú revisas en internet, hay mucha literatura de las dificultades que hay, cómo fallan. Muchas startups fallan en el momento que tienen que escalar o crecer. Entonces, es una situación que es compleja. Yo te diría que ahí lo que hay que hacer es trabajar mucho en generar una cultura del equipo. Entonces, enfatizar mucho en la cultura que tú quieres que tenga ese equipo. Entonces, por ejemplo, parte de la cultura podría ser siempre estar trabajando con el propósito, o muy exigente, o de que la cultura del equipo sea que equivocarse no está mal. Cuando nos equivoquemos rápidamente, contemos en qué nos equivocamos y todos aprendamos de ese error. Entonces, yo te diría que para crecer, uno, generar cultura. Esa cultura, si tú la logras generar, después las cosas funcionan mucho más amables y solas y autónomas. Y yo te diría que, en segundo lugar, un tema que también es importante cuando los equipos crecen, es que la persona que está liderando tiene que utilizar muchas horas y mucho trabajo para trabajar con cada profesional y probablemente dedicar muchas horas o pedir gente que te ayude. Entonces, el momento de crecer es muy demandante de energía y tiempo. O sea, hagamos una analogía de la vida. Entonces, cuando el adolescente está creciendo, empieza a comer mucha comida, ¿ya? Todos vivimos eso. Y entonces acá también, cuando un equipo comienza a crecer, probablemente necesita mucha energía y mucho apoyo para que tú ayudes a crecer ese equipo. Es demandante en energía. Super. Y cuando crece el equipo, también crece la diversidad. Como tú decías, son personas que todas piensan distinto, que también tienen enfoques distintos. ¿Cómo trabajas tú para poder, ojalá, generar sinergia en el equipo y que esa diversidad al final se potencie o sea un elemento diferenciador del equipo? Es difícil, yo te diría, como de los desafíos que a mí me ha tocado, yo creo que es lo más difícil porque por un lado tú quieres que las personas que tienen cargos similares y responsabilidades similares hagan la misma pega, porque de esa manera no se generan injusticias. Oye, ¿por qué a él le da esa pega y a mí no? Entonces, por un lado está eso. Pero no todos somos iguales, y si esto fuera, no sé, un juego de PlayStation donde uno ve ese gráfico araña, que no sé, hay gente que tiene más habilidades y más debilidades, evidentemente eso es así, y entonces la pregunta es cómo tú pones esas habilidades que tiene una persona al servicio de todo el equipo, y a lo mejor las debilidades que tiene le ayudas a crecer en esas debilidades, pero también suplementas esas debilidades con las habilidades de otros. Entonces, yo diría que eso se puede hacer mientras exista un sentido de equipo y un sentido de que los distintos partes del equipo sienten que es justo esa transacción. Que si bien yo estoy haciendo más en algo que yo soy bueno y estoy haciendo menos en algo que no soy tan bueno, pero esa transacción es justa. Me es inevitable pensar en el equipo de fútbol al final, cómo estas distintas partes van encajando y no sé, el mediocampista que es más bueno para defender
defiende un poco más para que el otro pueda atacar. Al final se va mezclando y todos remando para el mismo lado al final. Y ahí está la clave, que todos sientan que eso funciona por el equipo. Porque todos hemos escuchado en el fútbol el mediocampista que se enoja, que siempre tiene que bajar, pero que, no sé, pues el defensa no está marcando bien. Entonces, si se empiezan a generar esas como rencillas o disconformidad porque uno siente que alguien está aportando más que el otro, ahí no funciona. Por lo tanto, lo importante es mostrar que todos estamos aportando desde nuestra diversidad. Y volviendo al tema de liderar, cuando crecen los equipos, decimos que aumenta la diversidad, pero también es importante que uno confíe en el compañero. ¿Cómo crees tú que se puede fomentar la confianza en el equipo? Yo creo que la confianza se fomenta solamente con experiencias y actos. Entonces, yo diría que hay dos tipos de personas, como parecido, como cuando uno tenía un profesor. Hay profesores que parten del 7 y después tú cada vez que cometes un error te van descontando, y hay profesores que parten del 1. Y tú cada vez que haces algo bueno van sumando. Entonces, mi estilo más respecto a la confianza es partir con full confianza. Yo confío 100% en ti y cada vez que pasa algo voy comenzando a desconfiar. Pero hay otra gente, por experiencias de vida, viene el ADN, no lo sé, parte del 1, parte de la desconfianza y con hechos, claro, empieza a confiar. Entonces yo te diría que en primera instancia no tienes mucho que hacer respecto a eso porque cada uno viene con su seteo, es decir, que empieza con 4, con 7, con 1. Pero la confianza tú solamente la puedes ir generando a través de hechos y también yo te diría con la siguiente frase, que es, si tus éxitos los vamos a compartir. Un ejemplo, cuando termine tu proyecto y haya sido exitoso, yo no voy a agarrar tu proyecto y lo voy a ir, no sé, a un congreso y hablar yo solo y nunca te reconozco. No, voy a tratar de reconocerte lo máximo posible porque es compartir el éxito. Y también el fracaso, ¿qué pasa? También compartirlo. No es que yo te voy a echar cuando fracasemos, no, es que Dylan hizo las cosas mal, sino que, bueno, lo compartimos. Fue responsabilidad tuya y responsabilidad mía. Entonces yo creo que eso también es importante de la confianza. Que se vea que en esta relación que es jerárquica, los éxitos y los fracasos se comparten. Y yendo a los fracasos, ¿cómo tomas las veces que fracasas? ¿Cómo te lo tomas o cómo evitas volver a caer en ese error? A mí me molesta mucho equivocarme, ¿ya? Y también a veces es frustrante cuando se equivoca alguien del equipo y tú después tienes que ir a dar la cara. Es algo que hay que ir aprendiendo porque es como dices, pero si yo a esa persona le dije 5 veces que no hiciera eso y le chequeé y bueno, y a pesar de eso sucede el error. Pero yo creo que con el fracaso, o no con el fracaso, pero con el error o las cosas que salen mal, yo creo que hay que tener una relación constructiva. Primero, está bien que uno le moleste, es parte de la vida, uno no puede negar eso, pero rápidamente tiene que pasar de la molestia a ser constructivo. Y entonces rápidamente aprender del error, pero sobre todo socializar el error en la información. Contarle al resto, mira, nos equivocamos en esto, de esta manera, y de ahora todo el área va a tomar estas medidas para no volver a equivocarnos en lo mismo. Porque lo que es poco sensato de tener que explicar es que un equipo se equivoque muchas veces en lo mismo. Entonces, ¿cómo esa información se la hacemos saber a todos desde una manera constructiva, que nadie se sienta humillado porque cometió un error? De hecho, nosotros hacemos sesiones de lecciones aprendidas donde cada uno comenta o su error o lo que aprendió y no hay problema. Entonces, en esto del fracaso es tener una relación con el fracaso de que, bueno, no es nada del otro mundo terrible y del fracaso todos podemos aprender. Se aprende. Pongámonos en el caso contrario. Esa gente que tapa el error y no lo cuenta. Y entonces yo he visto en distintas organizaciones que el costo que tiene eso, o sea, gente que tapa el error, nunca lo comunica y ese error empieza a crecer y en un momento ya no se puede solucionar. Si esa es una de las cosas terribles de la gente que no se siente con la confianza de cometer el error, que después lo cuenta tan tarde que es muy difícil de solucionar. Entonces, cuanto más temprano tú cuentes el error o lo que va mal o el riesgo, ni siquiera tiene que ser error. Puede ser un riesgo que está asociado a una probabilidad de algo que pase. Cuanto más rápido lo comuniques, más flexibilidad tenemos para abordar y mitigarlo o evitarlo o aprender. Tú nombrabas recién que era importante la comunicación.
Y yo creo que es súper importante, sobre todo, no solo con el equipo, sino que también cuando tenemos que hablar con contraparte, que la contraparte entienda bien lo que hacemos, cuáles son nuestras dificultades, por qué a veces nos demoramos, o por qué somos más rápidos en algunas cosas, o por qué hacemos cada cosa. Quería preguntarte si te ha tocado lidiar con contrapartes que son complejas y cómo lo habías abordado, cómo llegas a ellos cuando tú sabes que son quizás más difíciles de tratar. Mira, en general he tenido suerte y me han tocado buenas contrapartes. Entendiendo contraparte, esa persona con la que te comunicas que es de otra institución. O sea, puede ser tu mandante, tu contratista, tu socio, o sea, en ese escenario. Y en general me han tocado buenas experiencias. Yo te diría que las contrapartes más difíciles que he tenido son las que no saben y creen que saben, o no saben y les da tanta vergüenza no saber que quieren disimularlo, y finalmente eso termina siendo muy, muy desgastante en la relación. Y ahí yo creo que lo que hay que hacer es tratar de trabajar lo más colaborativamente para que no se caiga en esa mala toma de decisiones por no saber. Y también he visto contrapartes, pero me pasó una vez nomás, una contraparte que sabía mucho, pero que tenía una forma de trabajar que no era muy colaborativa, porque siempre quería que se hiciera lo que esa persona pensaba. Y ahí yo creo que lo que hay que tratar de hacer es a lo mejor tratar de darle ideas que él o ella las haga propias, y ahí, por último, para pensar que esa persona piense que eran sus ideas o que las haga propias, y de esa manera puedes trabajar mejor. Pero contrapartes difíciles siempre hay, pero por suerte a mí me han tocado buenas contrapartes en general. A veces esas ideas se transforman en decisiones que muchas veces pueden ser complejas. ¿Te ha tocado tomar decisiones complejas, o cómo lo hace cuando la decisión no es tan clara? No es A o B, pero yo estoy en la duda. ¿Le consultas a alguien? ¿Cómo meditas con la almohada esa decisión que a veces puede ser complicada? Mira, ahí yo te diría que hay como dos dimensiones. Hay dimensiones que son complejas, pero que las tienes que tomar rápido, y otras decisiones que son complejas y tienes mucho tiempo de madurar. Lo que siempre hago es pensar si tengo la posibilidad de preguntarle a alguien, la hago, y también cuando tomo la decisión, o antes de tomar la decisión, también como sociabilizar cuáles son los pros y contras, decir cuál es la decisión que voy a tomar y ver si alguien se opone a esa decisión. Pero obviamente va a depender de qué tanta velocidad necesitas para tomar la decisión. Pero yo creo que si la decisión es compleja y te puedes demorar, bueno, demórate lo máximo posible y haz los análisis que tengas que hacer. Si la decisión la tienes que hacer rápido, bueno, hay que explicar también cuando tomas la decisión que el costo de no tomar la decisión es tan alto que a lo mejor tienes que tomar una decisión que no parece óptima, pero que es mejor que no tomar la decisión. ¿Suelen darse ese tipo de dinámicas de tener que tomar decisiones muy complicadas, o depende mucho del trabajo y del rol que uno va desempeñando? Mira, en general yo creo que no hay tantas decisiones como muy complicadas en general, como te digo, complicadas en el sentido de que tengan consecuencias brutales. Claro. Como que generalmente tú puedes generar cortapisa, y en la forma de trabajo que al menos yo trato de hacer, de anticiparme los riesgos, que nunca se puede siempre, generalmente no vienen incendios tan grandes de tomar decisiones muy, muy complejas. Muy claro. Terminamos el primer bloque de preguntas, así que pasamos a las secciones. Después revisamos desde electromovilidad, los SAF, hidrógeno, preguntas de cómo formar equipo, así que te agradezco desde ya porque son muchos temas que no siempre se suelen tocar con la misma persona, así que espero que quienes lo puedan ver lo valoren y se suscriban al canal para poder seguir trayendo invitados como tú. Y la primera de las secciones, esta sección se llama Si tú fueras. Si tú tuvieses un rol en alguna organización que se dedique como propósito a descarbonizar o a transitar hacia una economía baja en carbono, si pudieses promover iniciativas o proyectos para poder descarbonizar tanto el transporte o descarbonizar en general, ¿qué iniciativas se te ocurrirían o qué te gustaría implementar para lograr ese objetivo? Pero considerando que sean en países en desarrollo. Déjame pensar un poquito. No, es difícil. ¿Eh? Es difícil la pregunta. Es difícil. Y tiene que ser países en desarrollo.
Mira, más que me gustaran implementar, o de repente después te puedo contar qué me gustaría implementar, pero entendiendo que en los países en desarrollo lo que importa es la costo efectividad de las políticas públicas, yo creo que lo primero que hay que empezar es con entregar buena información. Entonces, por ejemplo, estos temas de etiquetado vehicular, entonces quienes compran los vehículos sepan cuál es la eficiencia de ese vehículo. También ir subiendo los estándares. ¿Cómo haces que los vehículos más ineficientes no estén en las calles de ese país y a medida que vas con estándares subiendo la eficiencia, más fácil haces que haya vehículos híbridos o híbrido enchufable y después vehículos eléctricos? Entonces, esas son medidas que al Estado no le cuestan tanto, pero que se pueden hacer. Yo te diría otras medidas de sensibilización. Entonces, cómo tú logras mostrar que la electromovilidad en ese país sirve, y entonces tienes que hacer ciertos proyectos emblemáticos, o por ejemplo el Estado liderar con el ejemplo. O sea, el presidente que se mueva en un vehículo eléctrico, los ministros, la gente de la Corte Suprema. Idear también, si tú pudieras, que yo creo que esto es efectivo, pero es más difícil hacer. Si es que tú pudieras hacer que los ídolos de ese país, los futbolistas, los cantantes, la gente, no sé, del reality, lo que sea, ojalá tuvieran vehículos eléctricos. En fondo, para sintetizar, países emergentes, que es lo que tú me preguntas, probablemente trataría de ocupar políticas de ese tipo que son más costo efectivas y no requieren tanto recurso público. Y en segunda instancia, proyectos demostrativos, como te mencioné. Yo creo que eso siempre sirven bastante porque acercan la tecnología a las personas. Y proyectos que a mí me gustan, yo me metería con los temas de infraestructura de carga y redes inteligentes. Esos son como a mí los temas que me encantaría. Entonces, tarifas dinámicas, agregación de demanda, cómo podemos digitalizar también toda la toma de decisiones para un vehículo que se carga. Esto que yo estoy hablando puede sonar como ciencia ficción, pero funciona en otros países. Y no solamente para los vehículos eléctricos, sino que incluso para los termostatos de las casas. Termostatos de las casas que con inteligencia artificial saben a cuánta distancia estás de la casa y si vas llegando, entonces prenden el termostato para que tú justo cuando llegues con la temperatura que tú deseas, y de repente a lo mejor la energía eléctrica sube y entonces deja de calentar la casa, pero como que ya tiene la energía o la latencia térmica, sigue, o sea, por más que deje de calentar por un momento, te permite mantener el lugar caliente. Y entonces eso llevarlo a temas de vehículos eléctricos. Predecir, por ejemplo, si yo tengo el vehículo estacionado, no sé, de 7 de la tarde a 6 de la mañana, que el algoritmo sepa que, bueno, a lo mejor recién empiezo a cargar a las 4 de la mañana, porque es más barato y te cargo de 4 a 6 porque en realidad tu batería no estaba totalmente llena. Esos son los proyectos que a mí me gustaría hacer. Bueno, y que si estuviese en esa posición te gustaría desarrollar. Pero partamos con uno. ¿Qué son las tarifas dinámicas? Que mucha gente también, como no están, es difícil que lo conozca. Si puedes referirte qué consiste y qué utilidad podrían tener. Mira, la gran mayoría de los chilenos pagamos una tarifa que es plana, que es la tarifa BT1, y solamente pagamos por energía. Y entonces si yo consumí, no sé, 300 kWh o 400 kWh, pago por eso, y da lo mismo si es el horario en que esto sucede, e incluso a veces en el mes. Cuando existía la tarifa de invierno se importaba el mes. Y entonces, ¿cuáles son las tarifas dinámicas? Son tarifas que van cambiando, ¿ya? Entonces, estas que te voy a decir no son tarifas dinámicas, pero se empiezan a aparecer, que son las tarifas horarias. Que tú, por ejemplo, en el día tienes 3 bloques distintos de tarifa. Entonces ya tienen empieza a haber una variabilidad de la tarifa. Las tarifas dinámicas, pensando solamente en energía todavía, son esas tarifas que pueden cambiar en cualquier minuto. Entonces permiten optimizar el sistema a tal nivel de eficiencia y de granularidad como lo siguiente que te voy a decir. Entonces, por ejemplo, tú podrías tener tarifas dinámicas que cambian de cuadra a cuadra. Entonces, por ejemplo, justo en la cuadra donde tú estás, empieza a haber una congestión de red y entonces tú mandas señales subiendo el costo de la electricidad para que la gente baje de consumir y no se sature la red. De esa manera puedes generar menos inversión en la red. Alimentadores a lo mejor no tan caros, transformadores no tan caros porque bajan la potencia, y lo que hace es optimizar el uso. Para que eso funcione, obviamente necesitas electrodomésticos, o sea, todo inteligente. El refrigerador que pueda tomar decisiones,
que ya la gran mayoría No pueden ser. de los refrigeradores tienen Wi-Fi, no sé, el cargador del vehículo eléctrico, entonces una serie de artefactos eléctricos que puedan tomar decisiones con tarifa. Eso por el lado de la demanda de saturación de red, a nivel de distribución, incluso de transmisión. Y luego también desde el punto de vista de cuando se genera electricidad, hay momentos que los costos marginales son cero. Entonces, y en otros países incluso son negativos. Entonces, en ese momento que tú podrías decirle, con tarifas dinámicas, decirle a los usuarios residenciales que consuman. Claro. O en momentos que es muy caro, o incluso en un momento que justo tienes que, si sigue el consumo, tienes que meter una central a carbón en algún país o otra a gas. Si tú a nivel de precios logras incentivar que la gente deje de consumir, a lo mejor evitas que entre esa central a gas. Lograr desplazar el consumo al final. Desplazar el consumo. Y entonces, eso no lo vas a poder hacer, por ejemplo, con cierto tipo de consumo. O sea, yo llego a mi casa, enciendo la luz y quiero que se encienda inmediatamente. No quiero esperar 2 minutos o 1 hora. ¿Ya? Entonces, es un consumo que no tiene flexibilidad. Calentar el agua para un té, me quiero tomar el té ahora. No tengo mucha flexibilidad. Pero, por ejemplo, cargar un vehículo eléctrico, en general tengo mucha flexibilidad. Temas de refrigerador, lavar, o de termo, o de lavar, ahí sí tengo flexibilidad. Gracias por la respuesta. Pasando a la otra sección, es si no hubiese sido ingeniero eléctrico y no te hubieses ido por esa ramita de la movilidad sostenible que estuvimos hablando, ¿en qué otro campo crees tú que te podrías haber desarrollado? Deja pensarla bien. Ya. Te voy a contar alguna anécdota más chistosa, pero no me hagáis reír con esto, ¿ya? Déjala en la entrevista. Mira, cuando yo estaba en el tercero o cuarto medio, estaba como bien convencido que quería estudiar ingeniería, pero en un momento me empezó a venir duda y quise averiguar de otra profesión. Y empecé a averiguar de ser PDI. Esa es la otra profesión que pensé. Y me acuerdo que no llegué muy lejos, pero me metí a la página de PDI y empecé a averiguar. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que decía es: esto no es como las películas. Como que acá hay que esperar mucho, investigar, no es tan entretenido. Y ahí dije, en realidad no, a lo mejor no quiero ser PDI. Pero ahora ya más a medida que ha avanzado mi carrera en energía y en temas de movilidad, y viendo los problemas que hay en el mundo, que el tema de la seguridad es como un gran problema y un problema súper complejo. Entonces, últimamente me he puesto a leer libros de criminología. Criminología no en el sentido de investigar y el ADN y las pruebas de tipo CSI, sino criminología como la disciplina que junta sociología, derecho, tecnología, y toma muchas disciplinas y trata de entender qué significa, qué es el crimen. Y a medida que he leído, cada vez me doy cuenta que es hiper complejo. Yeah. Y entonces en algunos momentos que estoy así como diciendo, bueno, ¿qué podría hacer de mi vida? Digo, bueno, igual de repente, ¿por qué no voy a estudiar un magíster en esto? Entonces hay algo que como ves, cuando tenía 17 años, 16 años, algo me interesó, y ahora más de viejo, también algo me interesa el tema del crimen. Así que esa es quizás la nueva beta, ser PDI. No, pero yo creo que no lo voy a hacer. Pero hay un bichito, algo está pasando. Y ya por casi llegando al final del capítulo, hay una sección de recomendaciones. Y ahí te quería preguntar, ¿qué te ha funcionado a ti para ser más productivo? Que es una de las cosas que siempre suelen salir, cómo soy más productivo. Y también que nos puedas recomendar libros que a ti te han interesado y que podías recomendar diciendo, no sé, yo leí este libro, me gustaría que alguien más lo leyera. Ya, respecto a ser más productivo, yo te diría que la planificación. Yo creo que eso ayuda mucho a ser productivo cuando uno tiene una tarea, tiene que escribir un informe, tiene que hacer un proyecto. Entonces inmediatamente ponerse a pensar qué es lo que tiene que hacer, y después de ese qué tiene que hacer y cuál es mi meta, es qué tengo que estar haciendo ahora para cumplir esa meta. Entonces básicamente es la tarea que uno tiene, quebrarla en distintas tareas y entender muy bien lo que tengo que estar haciendo ahora. Ese es un primer consejo. Un segundo consejo es, después que uno planifica, generalmente la curva de esfuerzo de la mayoría de la gente es que al principio no pesca la tarea, la dilata, después la toma un poquito tarde y después acelera justo al final, y entonces siente que no tiene tiempo, se estresa, como se estresa baja su productividad, y entonces después pasa de largo algunas noches para tener el entregable, y el entregable no es tan bueno. Entonces, en ese sentido, el consejo es: la mayor inversión hay que hacer al principio. El esfuerzo. El esfuerzo, y sobre todo
para entender lo que uno tiene que hacer. Porque cuando uno entiende lo que tiene que hacer, es mucho más fácil lo que viene después, ¿ya? Entonces ese es el primer consejo. Claro, el mensaje es, tengo que entenderlo al principio para tener tiempo de hacer lo que entendí que había que hacer. Que si me doy cuenta al final, no lo voy a poder hacer. Tal cual. O sea, es muy costoso ponerte a trabajar en algo si no sabes lo que tienes que hacer, porque finalmente haces esfuerzos que son en vano. Entonces, entender bien lo que hay que hacer. Ese es otro consejo. Y lo otro, un consejo es para ciertos momentos, pero me sorprendió porque me di cuenta que me servía, y es en algunos momentos que lo hablábamos antes, cuando uno tiene un equipo grande de 50 personas, uno controla poca parte de su día, porque hay periodos en los que pasan cosas que no estaban planificadas y mucha gente demanda toma de decisiones que no estaban planificadas. Y entonces ahí lo que me sirvió en su momento era recibía una solicitud y rápidamente resolverla. Y entonces rápidamente abría mi correo, tenía 60 correos, leerlos todos rápido y darme cuenta cuáles podía resolver muy rápido. Entonces los que podía resolver rápido hacía eso, y los que demandaban más pensamiento los dejaba un poquito para después, pero no mucho más para después. Entonces era mi bandeja de entrada, mi WhatsApp y mi Slack lo más limpio posible siempre. Entonces yo después veía a otra gente que tenía, no sé, 40 mensajes sin leer, y yo decía, oye, ¿pero cómo pueden hacerlo? Yo, que recibía muchos correos, tratar de eso mantenerlo siempre limpio, por decirlo así. Bueno, y ahora volviendo al de los libros que te gustaría recomendar. Bueno, hay los principales. Sí, muchos libros. Mira, en general a mí me gusta mucho un autor que está muy de moda porque sacó un libro hace poco, que es Yuval Noah Harari, que ya ha sacado muy bien. Ha sacado, este se lo regalé yo a Dylan porque le dije, sirve mucho para el pensamiento macro y pensamiento crítico. Entonces, el primer libro, el segundo, pero en inglés se llama Sapiens, muy bueno. El segundo se llama Homo Deus, que es muy bueno. Y acaba de sacar un libro que se llama Nexus, que ya me lo compré, no lo he leído, pero he escuchado muy buenas recomendaciones. Así que yo creo que lo muy bueno que tiene Harari es que explica cosas complejas de manera relativamente simple, fuera de la caja y con muy buenos ejemplos. Entonces da ejemplos que son muy persuasivos. Ese es un primer libro para recomendar. Yo creo que un segundo libro para recomendar, también no ficción, es Thinking Fast and Slow, que es Pensando Rápido y Lento, de Daniel Kahneman, que es un premio Nobel. De hecho, creo que es el primer premio Nobel de Economía que no era economista y que era psicólogo. Y yo creo que es muy bueno porque uno entiende mucho mejor la toma de decisiones de lo humano y de toda la imperfección en la toma de decisiones de lo humano. Y también tiene después un segundo capítulo que, con ejemplos muy científicos, pero básicamente, si uno lo piensa más filosóficamente, es los distintos yo que existen en el cuerpo. El yo del momento y el yo de la experiencia, que son muy distintos. Entonces, yo te diría que es un libro de Daniel Kahneman que sirve mucho para la pega como para la vida. Muchísimos buenos libros uno puede recomendar, pero yo otro que también recomendaría sería El Cisne Negro, de Nassim Nicholas Taleb. También es muy bueno porque es un poco es como un provocador. ¿Por qué Cisne Negro? ¿Por qué tiene alguna particularidad en el nombre? No tiene nada que ver con la película, pero tiene que ver con que los cisnes negros nadie sabía que existían hasta que alguien vio un cisne negro. Bien. Entonces tiene que ver con estos eventos que son muy difíciles de predecir, porque nadie los puede predecir porque no estaban en tus posibilidades de que ocurrieran, pero que sí pueden ocurrir. Y entonces en ese mismo ejemplo se va en unas voladas muy buenas de las distribuciones normales. Y entonces uno aprende mucho en el colegio y en la universidad, mucho de las distribuciones normales, y él hace unas grandes críticas a las distribuciones normales, porque generalmente en la vida, o en realidad es más normal, las distribuciones normales tienen una caída muy, muy rápida en probabilidades a medida que te alejas de la media. Pero en estos distribuciones que son, él le llama la long fat tail,
que son estas como colas largas, los eventos que son más extremos no son tan improbables, ¿ya? Entonces se va en todas unas voladas, y entonces es un autor que es una especie de un provocador, tiene un poquito de chanta, un poquito de filosófico, un poquito de matemático, entonces un libro muy, muy interesante de leer. Y después ya ficción, que es un libro que me leí hace mucho tiempo, pero me gustó mucho, que es City, de Alessandro Barico, es un escritor italiano, y me gusta mucho ese libro. Ficción. Buenas recomendaciones. Quería tomarme también de una recomendación en el ámbito laboral. Por ejemplo, se me ocurre dejar todo por escrito, porque uno lo va a agradecer en el futuro. ¿Hay algún tip o recomendación que tú tengas y que apliques generalmente? Sí, generalmente trato de documentar mucho cálculos que hice para llegar a una decisión, o cosas que creo que en el futuro alguien me puede preguntar, y después reconstruir la historia o acordarme es muy costoso, y entonces es mucho más barato documentarlo en el momento. Y yo aprendí esto por una vez que me pasó. Yo trabajaba en una empresa de ingeniería en Australia, y generalmente en esa experiencia que tuve en Australia era un ambiente muy hostil, era como no agresivo en lo físico, pero bien agresivo en lo verbal y en lo psicológico. Entonces te voy a contar una cosa que me pasó un día. Yo ahí en La Pega, diseñando sistemas eléctricos, nosotros éramos quien hacía toda la ingeniería, pero de la gran mayor parte de la mina, pero la parte subterránea de la mina la hacía otra empresa. Entonces ellos nos habían pedido justo en el lugar donde se ingresaba a la mina, nos habían pedido un enchufe de 10 amperes, ¿ya? Algo muy simple. Y entonces al hacer el cálculo para proveer esa energía, costaba algo así como $40.000. Era una locura. Entonces yo había hecho el cálculo, pero no lo había documentado bien. Y entonces en esta cosa medio agresiva, de repente un día yo estoy trabajando y llega un tipo, no sé, ha tenido 20 años más que yo, mucho más grande que yo físicamente, y viene y me empieza a gritar en público, pero que cómo yo me ocurría, que siempre lo mismo, que le estábamos cobrando $30.000 por un enchufe de 10 amperes, que él le había preguntado en eléctrico y eso no costaba, pero ni por si acaso esos $30.000. Y entonces en el momento, entre el hostil, yo no era capaz de explicarle bien, le expliqué un poquito a media, de por qué costaba $30.000, y era muy lejano, el punto de la fuente de energía era muy lejano, entonces tenías que pasar por canalizaciones, por escalerillas, era muy complejo llegar y costaba $30.000. Entonces, si yo en ese momento hubiera tenido mi memoria de cálculo, le hubiera dicho, mira, siéntate al lado mío y te explico todo cómo llego a ese resultado. Pero en el momento, en el calor de cómo él hablaba, con palabras malas en inglés, fuck, no sé qué, claro, yo le decía, no, es que es lejos, y le mostraba, pero no le pude explicar bien. Y el gallo me puteó, y después, bueno, se fue para su otro piso. Y después, bueno, ahí hice toda la memoria de cálculo y se la mandé. ¿Ya? Pero estaba justificado. Entonces, para ir a lo que me preguntabas, yo creo que ahí aprendí que hay que documentar, porque uno después no se acuerda de los cálculos que hizo y cómo los hizo. Y en el momento de hacer el cálculo no es tan caro hacerlo, pero después ir a buscar es muy caro. Buen consejo. Y para ir cerrando, ¿alguna otra anécdota parecida a la que me contabas recién, que tú te recuerdes de algún proyecto en que tengas que hacer algo? Mira, de esa experiencia en Australia tengo varias, porque era un ambiente muy hostil. Pero ¿Cuánto tiempo estuviste en Australia? Estuve 2 años trabajando ahí en una empresa de ingeniería. Pero mira, la que te voy a contar no tiene que ver con Australia, tiene que ver en la agencia, que en el programa Mi Taxi. Y tiene que ver cómo un ingeniero hace sus cartas Gantt, tenemos los contratos para cumplir objetivos, indicadores, y cómo a veces las decisiones de la gente común se contraponen con esas decisiones. Entonces, me acuerdo en particular, estábamos en la primera versión de Mi Taxi eléctrico, que era el año 2021, si mal no recuerdo, y entonces estábamos en la parte que habíamos entregado los vehículos y estábamos construyendo los cargadores residenciales. Entonces, había en especial una beneficiaria que yo me acuerdo que era muy buena para reclamar. Se nos estaban demorando la instalación de los cargadores, porque las distribuidoras eléctricas se demoraban mucho más allá de lo que dice la normativa. Y entonces, cuando logramos que finalmente fuera la distribuidora eléctrica después nos llama y que no pudo conectar. ¿Y por qué no conectó? No, porque había una piscina. Entonces,
como había empezado el verano, esta persona había puesto estas piscinas que se arman justo en el lugar donde tenían que hacer la instalación para el empalme. Entonces nosotros teníamos que cerrar el proyecto, pagarle a los proveedores, cumplir los indicadores, teníamos plazos con el Ministerio de Energía, y la señora no quería desarmar la piscina y básicamente no pudimos cerrar ese proyecto en particular en tiempo. Entonces un poco la anécdota es cómo a veces hay imponderables muy ciudadanos, por decirlo así, que te afectan indicadores o plazos de los proyectos y que es casi imposible prevenir. Finalmente la señora desarmó luego en marzo la piscina y se pudo conectar. Pero la desarmó cuando ella quería desarmarla, no la desarmó. Cuando ella quería desarmarla. No hubo caso. Y no estaba, y tampoco le complicaba cargar, porque justo tenía una tarjeta gratis para cargar en la infraestructura de carga de acceso público, así que no hizo esperar a mucha gente a terminar ese proyecto. Incluso siendo ella misma la beneficiaria. Eso sí, así de difícil de planificar. Sí. Bueno, con esa anécdota y con todas las preguntas que revisamos en el capítulo de hoy, quiero agradecerte por venir, por estar acá, por dedicar tu tiempo. En lo personal aprendí mucho en este capítulo, así que te agradezco. Espero que la gente que nos escuche o nos mire también haya aprendido y se pueda nutrir de este conocimiento que tú tienes en las distintas tecnologías que vimos. Así que antes de que se me olvide, quiero entregarte el regalo del invitado al capítulo. Bueno, muchas gracias. Con Barbalita, me imagino. Así es. ¿Sí? Ya, perfecto. La piedra nacional. Así que, nada, pues agradecerte nuevamente por venir, por la buena onda, la disposición y desearte el mejor de los éxitos en lo que venga. Gracias por la formación también que he recibido de tu parte, así que la voy a agradecer mucho y yo estoy seguro que de ahí vamos a despegar y aplicarlo. Así que, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy buen entrevistador y muy buen podcast. Yo creo que esto cada vez va a tener invitados de mejor nivel hasta llegar al ministro. Que así sea. Ya. Lo logramos. Muy bien. Bien.